Bueno, muy buenos días. Bueno, un poco lo que decías, esto que ya la ley tiene media sanción, por lo tanto ya está en Cámara o va a estar en Cámara de Senadores para terminar de definir esta reforma laboral. Si bien la ley tiene muchísimos artículos, más de 200, creo que el que más impacta o el que más un poco nos toca a todos de cerca es el que tiene que ver con los derechos laborales y los cambios que se vienen en el mundo del trabajo. Si bien, digamos, hay muchísimos puntos que justamente relacionados al trabajo a todo nos toca de cerca, creo que los voy a mencionar los más importantes. A ver, ¿dónde hay que prestarle atención? Sí, ¿dónde hay que prestarle atención? Bueno, en primer lugar, cambia el periodo de prueba. Nosotros la ley de contrato de trabajo que tenemos vigente establece que el periodo de prueba de un empleado es de 3 meses. Eso se extiende a 6, 8 y hasta un año. 6 meses cuando son más de 100 trabajadores, 8 meses cuando es de 6 trabajadores a 99 y un año cuando son 5 empleados o menos. Esto viene de hace años, que era 3 meses, por lo tanto es una de las reformas que más ha cambiado, que más nos afecta también, porque bueno, el tema del periodo de prueba es un tema justamente para los empleados y para los empleadores. ¿Acá entra pasantías también? ¿Cómo? ¿Acá entra el tema pasantías? Sí, en realidad es el contrato de trabajo cuando ya está, digamos, la prueba que se hace para después registrarlo efectivamente. Sí. Se crea el fondo de cese laboral, otra cosa muy importante. Actualmente nosotros tenemos, cuando hay un despido, una indemnización por despido. El fondo de cese laboral es un aporte que va a hacer o va a poder hacer, a elección del empleador, un aporte que va a poder hacer del 8% del sueldo del trabajador y es de alguna manera, como va a ir sustentando, en el caso de que se termine la relación laboral, va a poder pagarlo desde ahí. Es decir, va a ser un fondo que va a tener el empleador para cuando termine la relación laboral no terminar pagando de su bolsillo tanta plata porque fue, digamos, sacando de a poquito al sueldo del trabajador. Es hasta el 8% que se puede sacar, no más que eso. Después hay cuestiones que tienen que ver más con derechos. Por ejemplo, uno es la licencia por maternidad, que es un tema también que se habla mucho. Nosotros actualmente la ley establece que son 90 días en el caso de maternidad. Y esos días se pueden tomar a discreción de la persona, pueden ser 45 días antes y 45 días después. Hoy es otro de los cambios que hay porque ahora se establece que sean 10 días antes y los restantes días que sean después del nacimiento del bebé. Esto trajo un poco, discordias, porque, a veces no todas las mamás... Y depende cómo lo transite la mujer, ¿no? Cómo se transite el embarazo. Tiene que ver como en el caso muy particular. Hay muchas personas que esperan hasta último momento, de hecho, para tomarse la licencia, y otras que prefieren estar el último tiempo, descansando o estando un poco más tranquilas. Bueno, ese es otro de los cambios. Después, un tema que creo que también... Pero hay un tema de paternidad también, ¿no? La licencia por paternidad que se extiende. Porque hoy es nada, hoy son 3 días. Nada. Eso siempre estuvo criticado por todos, porque, es muy poco. La realidad que se sigue como, digamos, invisibilizando que, digamos, la mujer tenemos la carga 100% de los cuidados de un bebé, por eso se nos otorga tantos días. Entonces esto un poco ahora se intenta cambiar para que, justamente sea el papá también el que tenga más responsabilidad en el cuidado. Del otro lado te digo, que el padre también pueda disfrutar de eso. Obvio, no sí, ni hablar. Que pensar nada más, me queda un día o 2 días nada más. Porque no te dan en el trabajo días, exacto. Yo creo que muchos padres han querido estar más tiempo con sus hijos recién nacidos, pero no tenían ese actualmente todavía no está, es muy reciente lo del tema de la paternidad. Quería a 15 días. Sí, se extiende exactamente. Otro de los temas que creo que también es importante porque, digamos, todos tenemos a alguien que tenga un monotributo, el monotributo social, llamado así, que en realidad es un término que usamos la mayoría, que es el monotributo al que accede una persona que no tiene los recursos suficientes para pagar una categoría que, tiene obviamente un costo más elevado a nivel tributario, ¿no? Este monotributo permitió, son más de 1,5 millones de argentinos y argentinas que tienen acceso a este monotributo, que en la actualidad son 3.000 pesos y uno de esa manera tiene una obra social, hace un aporte y además, accede a, beneficios como microcréditos para pequeños emprendedores y demás. Sí. Eso actualmente, digamos, es de esa manera, pero eso va a sufrir un incremento. El tema del monotributo justamente es el incremento más alto que va a tener, que es un 700%, es un montón. Una persona que pagaba 3.000 pesos va a pasar a pagar casi 30.
y bueno, se estima que un montón de gente no lo va a poder pagar porque, bueno, obviamente es una suma elevada. Estaba pensado justamente para las personas que no podían afrontar ese gasto. Entonces, ese casi es un tema... Casi una de las categorías actuales. Casi una categoría, exacto, la categoría más, la A, que es la categoría más... Entonces, por eso que ahí... digamos, hay como una controversia de, bueno, un montón de gente que quiere seguir permaneciendo y estando, por lo menos declarar algo, eso te permite hacer una factura, no una factura periódica y tiene un tope, obviamente, pero hay gente que, no sé, pequeños emprendedores no facturan muchas cosas, entonces le permitía eso. Ahora con esta modificación se van a elevar un poco los costos, entonces, bueno, se prevé que hay un montón de gente que, bueno, no lo pueda pagar. Yo creo que eso es de los temas, digamos, más polémicos. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, se agrava la indemnización por despido en el caso de una cuestión discriminatoria, se agrava un 50% más. Después hay cuestiones que tienen que ver con más el empleador, como por ejemplo, lo que se va a permitir es que a partir de la entrada en vigencia de la ley, los empleadores que tienen empleados no registrados o en negro, llamado así comúnmente, puedan registrarlos mediante el pago de una moratoria. O sea, es como que se arranca de cero, digamos. O sea, uno puede registrar al empleado que anteriormente no lo tuvo registrado, lo puede pagar mensualmente, nos van a ofrecer como un blanqueo, digamos. Exactamente, es así, justamente ese nombre tiene, es un blanqueo de los empleados que estuvieron, y también de alguna manera quita la indemnización en el caso de que la persona no estaba registrada. O sea, la indemnización se agrava cuando hay un empleado no registrado. Eso se va a quitar. Claro. Entonces, de alguna manera, es como que lo que se prevé es que se empiece de cero y todo empleador que tiene gente no registrada lo haga en ese momento, a partir de la entrada en vigencia de la ley. ¿Qué cuestiones hay, por ejemplo, dentro de la ley, teniendo en cuenta eso, ¿no? El costo laboral, que por ahí muchos empleadores, mejor dicho, no es muy rentable. O sea, si tengo que estar todo en blanco, no puedo ni abrir. Es que es muy complicado eso, exactamente. Esa es la realidad, pero, los costos, hoy las cargas son altísimas, es una realidad, uno lo ve, lo vemos todos los argentinos, pero digo, las cargas son muy altas, es una realidad, y por eso muchos, digamos, no queda otra opción, porque a veces no sé, cierran el negocio o lo hacen o lo siguen haciendo de esa manera, que obviamente no es lo que corresponde, no es lo que está bien, lo sabemos todos, pero a veces es una necesidad. Pero es la realidad. Es la realidad, es lo que pasa en el día a día. Lo otro es un cuentito. Exactamente, es lo que debería ser. Lo otro es un cuentito, después está la realidad. Pero es muy difícil, por eso que, lo que se intenta siempre es tratar de resguardar eso, de resguardar los derechos del trabajador, y en este caso se está como contemplando más al empleador, dándole una facilidad, digamos, para que de esa manera pueda, registrar un empleado o, digamos, arrancar de cero, como se está diciendo. Y también, de alguna manera va a posibilitar que haya, digamos, o sea, lo que se busca también es que haya de esta manera más empleo, porque no se van a poder reclamar un montón de cosas que con la ley de contrato de trabajo que tenemos actualmente sí se pueden reclamar. Incluso en pandemia, por ejemplo, había salido un decreto que aumentaba las indemnizaciones por despido. No sé si eso ya pasó hace tanto la pandemia, pero la tenemos muy presente. Y eso, fue uno de los temas. También un montón de gente, las indemnizaciones se duplicaban el doble, era un montón de plata y no lo podían pagar. Es una realidad, no se podía pagar. Eso al final terminó prácticamente decayendo y nada, por eso se intenta tratar de ponerle un poco de bajar un poco eso. Pero hay un montón de gente a favor. De hecho, el otro día se vio en la Cámara de Diputados, de 250 personas, 140 votaron a favor, 111 votaron en contra y creo que una se abstuvo de votar. Es un tema que está muy dividido, esto que yo estoy diciendo es lo que establece la ley, pero después hay un montón de gente que está a favor, un montón de gente que está en contra, y para eso tenemos las cámaras de diputados y de senadores que finalmente nos representan también. Y por eso también, porque hay muchas cuestiones que han sido sacadas de alguna manera por alguna cuestión política, ¿no? Tiene que ver a lo largo mucho, de las décadas, ¿no? De los años, ¿no? Y que han quedado. El derecho laboral justamente es una lucha de muchas organizaciones políticas que, a costa de haber luchado, parado y demás en la calle, de hecho mañana tenemos un paro también, o sea, eso tiene que ver también la fuerza que se hace para ir en contra o a favor de las medidas. Claro, pero también el hecho justamente de ayornarse, ¿no? Exacto, que todo necesita un ayornamiento
a las condiciones y a lo que es el ámbito laboral. Siempre que esté en un marco legal y siempre que se defienda los derechos de ambas partes, porque bueno, nada, lo que se intenta, la ley de contrato de trabajo representa y defiende los derechos de las partes, los derechos y las obligaciones, claro. Claro, acá nos dice Raquel una cosa muy interesante, porque también, como digo, hay muchas cosas que están en la letra, que uno te dice, no, es así, pero la realidad es otra. Y te voy a leer lo que nos dice Raquel, que tiene que ver con esto que hablamos del monotributo social, de la obra social. En definitiva, también la obra social, y creo que, lo voy a leer, con respecto al monotributo social, era poco la cuota. La abogada dice que había obra social, el que tenía un monotributo social, pero se paga poco y ninguna obra social te cubre. Hoy el monotributo dijo que se eleva a 30.000 pesos, pero es preferible pagar alto que algo que te cubra, no que pagues y no tener nada, dice Raquel. Sí, coincido. De todas maneras, el tema de las obras sociales creo que es un tema, digamos, aparte, porque en todas, monotributo, no monotributo, las obras sociales creo que es un tema aparte que siempre estamos ahí medio atrás. De hecho, bueno, hay lugares donde ya no están trabajando con obras sociales. Creo que eso tiene que ver ya con otra lucha que hay. Pero bueno, sí, es una realidad que terminaba pasando un poco eso. Así que bueno, esperemos que con esto sea lo mejor para todos. Muy bien, Joana, si alguien tiene alguna consulta que en relación a esto o a esto, todavía esto estamos haciendo, y lo que hizo Joana, para eso la convocamos, es tratar de contar qué podría pasar si la ley se termina aprobando, ¿no? Si todo hace suponer que de alguna manera en el Senado va a haber algunos retoques, con lo cual la ley va a tener que volver a diputados para que aprueben esos retoques también, y después recién también, bueno, pensar en que se termine promulgando. Pero esto es para ver, mira, esto es lo que se propone dentro de la ley. Todavía nada de esto está vigente. Seguimos con la cuestión y el ámbito laboral, el tablero laboral tal cual lo conocemos. Esto es simplemente abrir el paraguas y para saber. Así que cualquier consulta me pueden contactar, estoy en Tucumán 1129 y bueno, nada, mi teléfono está ahí en mi Instagram, me pueden contactar por ahí. ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram, Estudio Jurídico García Joana, con X. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Muchas gracias a ustedes.